Ok, preguntaba entonces si habían calculado ustedes la autoinductancia de una espira circular. O de la espira cuadrada. ¿Alguien lo hizo, no? Bueno, si no, pues veamos otro. No, nadie lo hizo. Bueno. $19.8. De Wagner dice lo siguiente: una espira circular de radios A y B que conduce una corriente I descansa sobre el plano XY con su centro en el origen. Encontrar el potencial vectorial en un punto R donde R es mucho mayor que A y mucho mayor que B. Utilizar el resultado para encontrar el campo B en ese mismo punto. Luego, un dipolo puntual se encuentra sobre el eje Y positivo a una distancia hacia el origen. Encontrar la fuerza y momento de torsión sobre M producido por la espira. Expresar todas las respuestas en coordenadas rectangulares. Entonces, espira rectangular en el plano XY. Y pide calcular el potencial vectorial en un punto R cualquiera. Entonces, primero el potencial en un punto cualquiera, luego el campo B en un punto cualquiera. Hay una corriente I. La ventaja es que como es un circuito filamental plano, y con plano me refiero a que está contenido en el mismo plano, perdón, M es igual a el área en dirección normal. En este caso, como he dibujado la corriente en sentido antihorario, visto desde la parte, perdón, puse los ejes al revés, Z y Y. Entonces, como le he dibujado la corriente en el sentido antihorario, el vector normal acá sería en Z, el área del rectángulo, y faltaría la corriente, ¿no? Una corriente I. Dice que es un rectángulo de lados A por B. No especifica cuál es el lado A, si es el lado que está en el eje paralelo al eje Y o es el otro. Da igual. Voy a suponer que este es A
y este es B. De forma que el momento dipolar magnético es la corriente, con mejor rectángulo sería A por B en dirección Z. El potencial vectorial entonces recuerden que es mu sub 0 M cruz R entre 4pi por R al cubo. Al cubo si es R vector, sería al cuadrado si es R unitario. Como la situación lo pide en coordenadas cartesianas todo, entonces ese vector R en cartesiana sería X en X, Y en Y, Z en Z. De forma que aquí sería mu sub 0, la corriente A por B, y nos quedaría Z unitario cruz R sobre 4pi, y después voy a cambiar lo que va de R al cubo. La pregunta es, ¿cuánto es Z cruz R? Z cruz R es igual a, en todo caso, vector, ¿verdad? No unitario. Ok, es mu sub 0 y AB sobre 4pi R al cubo. Y vean que es Z cruz X. Recuerden que el producto cruz X, Y, Z. Si hago Z cruz X, sería X en Y. Si hago Z cruz Y, Z cruz Y, sería menos Y en Y. Y Z cruz Z sería 0. Repito, Z cruz X sería Y. Z cruz Y sería menos X. Puse Y acá. Sí, menos X. Ok. Entonces ya está. En todo caso, si ya lo escribo todo en coordenadas cartesianas, porque el problema sí lo pide, pues tendría que colocar el R, que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, XY menos YX. Y ese es el potencial vectorial, aproximado en el sentido que estamos diciendo que el potencial se va a aproximar por el término dipolar. A la 3 medios, gracias. La aproximación es solo con el término dipolar. Pero ya habíamos hablado del campo B en coordenadas esféricas, es la expresión que está en la ecuación 1924. Pueden usar la que está en la 1924 o directamente podemos calcular el rotacional de A. Esto para encontrar el B, un B aproximado. Y repito, la aproximación es bastante buena entre más nos alejemos de la distribución, entre más grande sea la magnitud de R. A vector. Entonces, quedaría mu sub 0 y A B sobre 4pi. Y debería tomarse el rotacional
de x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en dirección de y menos y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en dirección de x. O, repito, se puede utilizar la ecuación 19.24, que básicamente nos dice el campo B en coordenadas esféricas y hacemos como la conversión a cartesianas o calculamos este ortogonal. Digamos que lo vamos a calcular o que ustedes lo van a calcular. Recordemos que sería entonces mu sub 0 i a b sobre 4pi x y z derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z, aquí sería 0. La de x es esta, entonces sería menos y, lo puedo escribir así, menos y sobre r al cubo, y aquí x sobre r al cubo, para no escribir tanta cosa. Al menos acá no. Entonces la componente x quedaría ¿cuánto? Si derivo la componente, si calculo la componente x, entonces sería este y esta. Entonces solo sería la derivada de x sobre r cubo con respecto a z. R cubo, recuerden que r depende de z. Entonces, pues sería un negativo derivada con respecto de z de x sobre r cubo. R depende de z en dirección de x. Luego menos la componente y, quedaría entonces, bueno, hay un negativo, quedaría un más, pues quedaría menos igual, derivada con respecto de z y sobre r cubo en y. Y la última, que sería más derivada con respecto de x, bueno, con respecto de x sobre r cubo menos o más derivada de y con respecto, derivada con respecto de y sobre r cubo. Eso es B. El rotacional de A es B. Solo que si A es un campo aproximado, el resultado de B va a ser aproximado. ¿Sí? Bueno, si calculamos la derivada con respecto de z de 1 sobre r al cubo, estarán de acuerdo que es r es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado r. Bueno, r al cubo sería la 3 medios. Entonces, como esto está como denominador, lo puedo poner así más bien. 1 sobre r cubo es igual a que sería un exponente negativo para derivarlo. Entonces, si derivo con respecto de z, Antonio, sí. Si derivo con respecto de z, queda un negativo. Hay un 3 que va a bajar. Quedaría z y quedaría r o esto a la 5 medios negativo, que sería r a la 5.
Y eso sería este de acá. Por el negativo se va a eliminar el signo. La otra es igual, ¿no? Como estamos derivando solo con respecto de z, entonces me va a quedar el mismo resultado. Solo que en una me quedaría multiplicando la x y en otra multiplicando la y, pero la derivada en sí es todo esto. Sí, es la primera. Lo que pasa es que como aquí estoy derivando con respecto de z, la x sale y multiplica esto. De igual forma acá, como estoy derivando con respecto de z, la y sale y multiplica esto. O sea que esta derivada al menos es la misma expresión para la primera y segunda, solo que me va a quedar multiplicada por x y la otra me queda multiplicada por y. Perdón. Luego, pues, se debe calcular la derivada con respecto de x sobre r cubo y más la derivada con respecto de y en y. La componente es, sí, la componente es negativa. Sí, es que una cosa es la componente. La componente y es positiva, la componente que es negativa. Pero como esto es un determinante, cuando ustedes hacen el determinante este por este, entonces aquí va un negativo, que es este. Luego va el negativo del cofactor y hacen este por este, que va multiplicado por un negativo, entonces me queda el negativo del cofactor. Luego sería más este por este menos este por este, entonces me quedaría más. ¿Sí? ¿Aclara eso la duda? Todavía no he multiplicado por este signo, no he multiplicado ni por este aún. Solo lo que dije es que la derivada con respecto de z es la misma en ambos casos, con la diferencia que va a quedar un x y un y. Pero faltaría esta, aquí ya más trabajo porque aquí tendrían que usar regla del cociente, aunque la derivada es muy similar. La forma es la misma. ¿Cuánto quedaría? O sea, si calculan esta derivada, por la forma va a ser igual a la otra. Menos 3xy. Seguro. Vea que tiene x en el. Tiene que aplicar regla del cociente. O regla del producto, no sé, para. En realidad eso ustedes lo hacen. La de x queda, voy a poner acá. La de x queda un r a la 5, sí. Pero aquí arriba queda un menos 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la de x. La otra. No, acabo de decir que la prueba pasa para el lunes, porque en el aula virtual estaba demasiado lenta y no me dejó hacer las preguntas. Y la otra sería parecida, solo que en vez de como es para con respecto de y, sería menos 2y cuadrado más x cuadrado más z cuadrado. Si hacen la suma
de los dos, queda r a la 5, entonces queda menos 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2y cuadrado más x cuadrado más z cuadrado. Entonces lo podemos escribir así: r a la 5, el x quedaría, vale, lo puedo poner z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. X negativo y, sí, ok. Este resultado lo vamos a z, déjeme ver, sí, tiene razón, 2z cuadrado. Ok. Entonces vamos al campo B. Acá. El campo B es igual a mu sub 0 y a B sobre 4pi lleva el menos este con el menos este sería más, quedaría entonces 3z por la x sobre r a la 5 en x. Luego también quedaría más 3 y o zy sobre r a la 5 en dirección de y, más esto último que es 2z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado sobre r a la 5 en z. Vean que el r a la 5, el r a la 5 de denominador se puede sacar como factor común si lo desean. Pero ese es el campo B. Luego el problema decía o hablaba de que teníamos la espira cuadrada, bueno, rectangular, y que había un dipolo puntual. Déjenme buscar la página. A ver, un dipolo puntual que iba en dirección de X, pero que estaba en el eje Y a una distancia C. Entonces, está en el eje Y a una distancia C, pero el dipolo puntual va en dirección de X. Entonces nos piden dos cosas. Calcular, déjenme ver, la fuerza sobre el dipolo. Número 2, el momento de torsión sobre el dipolo. Y también se puede calcular, no lo piden, pero podemos encontrar incluso la energía. Ya hemos hablado de que la energía, en todo caso, la energía sobre el dipolo era menos el momento dipolar del dipolo por el campo producto punto, el campo externo, ¿no? Entonces aquí el M se refiere sobre el dipolo, que sería este. Y el campo externo se refiere al campo de la espira o al campo aproximado de la espira. Entonces, y luego, pues evidentemente, evaluado en el punto donde está el dipolo, que sería, como es un punto en el eje Y, sería 0, C, 0. Esto no me lo piden, pero igual podemos calcularlo. La energía
evaluada en D, perdón, sobre el dipolo puntual que está en C, no le dieron igual. ¿Cuál? ¿Cuál de las tres componentes? ¿Y cuánto le quedó? Bueno, yo lo chequeé antes en un software para tenerlo hecho ya. A menos que me haya comido algún número, pero no creo. ¿Pero qué diferencia le da? Ah, sí, es que ya está, ya las simplifiqué. O sea, ahí tiene una resta de, de dos fracciones. Si usted la suma, si usted suma lo que tiene, le queda lo mismo. ¿Sí? Ok. Bueno, regresando acá. Entonces, si hacemos el producto punto, entonces el momento dipolar aquí que da el ejercicio, o sea, el M de ese dipolo es un M mayúscula en X, donde M mayúscula pues es una constante. Por lo que si hacemos el producto punto, como este ve en X, entonces en realidad solo sobrevive a la componente X. Los demás al hacer el producto son 0. Nos quedaría entonces menos M mu sub 0 y A por B sobre 4pi 3zx sobre r a la 5, pero hay que evaluar, ¿no? Hay que hablar en el punto C, 0, C0, pero en todo caso, si evaluamos X vale 0, Z vale 0, Y vale C, el resultado sería 0. Claro, en todo caso no hacían esa pregunta de la energía. Pero en cambio, si ahora calculamos la fuerza sobre el dipolo, creo que la expresión se la di en la clase pasada. Es la ecuación 1941, que es menos el gradiente de U. Solo que eso se evalúa hasta después de hacer toda la derivada. O sea que aquí tengo que colocar la expresión sin evaluar y evaluar hasta el final. Esa es una forma. Esa es una expresión si lo ven desde el punto de vista de la 19.41, pero también pueden observar que como si tengo FD y que la energía en todo caso es un M punto B, y dado que el M en este caso es constante, entonces el M puede salir de la derivada. Me quedaría menos, perdón, me faltó el negativo este de acá. Entonces, menos aquí. Entonces me quedaría un más M punto gradiente
o lo puedo poner agrupado como lo hace Bagnes, B. Si coloco dos bobinas o dos espiras que sus áreas transversales, sí, no existe inductancia mutua, porque claro, esto lo podrían ver como que fuera, bueno, algo así, ¿no? Que fuera plano. No importa la forma, no lo podríamos dar como que tienen aquí una espira de cualquier forma, contar sea plana, entonces el momento sería en esta dirección y no habría inductancia mutua. Exacto. Lo pueden colocar así o en realidad en algunos casos se prefiere usar no sacar la M, o sea, hacer el producto punto sin evaluar, se evalúa hasta el final, que aquí es hacer el gradiente de esto, o perdón, el gradiente no, hacer la operación de M punto esto, que esto va a ser un escalar, y eso actuarla sobre esto. En este caso, esta operación, déjenme colocarlo así, esta operación, en general, si tengo una M punto nabla, sería la componente X derivada con respecto de X más la componente Y derivada con respecto de Y más componente Z derivada con respecto de Z. Pero como estas son cero, entonces al fin de cuentas solo es tomar la fuerza sobre el dipolo, el M derivada de B con respecto de X. Y hasta después de derivar es que se evalúa. Pero ojo, no es que vamos a derivar, es derivar todo el campo B, sus tres componentes. O sea, que esto sería M, la derivada de B, de la componente, voy a poner así, de la componente X con respecto de X, esto iría en X, más M derivada de B, la componente Y con respecto de X en Y, más M derivada de B, componente Z con respecto a Y. O sea, son todas las componentes que se van a, porque esto es un escalar, y ese escalar actúa sobre las tres componentes del vector. O sea que hay que derivar, ¿dónde estaba el campo B? Acá. Hay que derivar esto con respecto de X, esto con respecto de Y esto, perdón, con respecto de X, las tres con respecto de X. Y luego de hacer todas esas derivadas, se evalúa en el punto. Entonces es más un problema de derivación. Lo van a terminar ustedes. En este caso, calculan las tres derivadas, pero todas son con respecto de X para este ejercicio y tendrían la fuerza que ejerce el espira rectangular sobre ese dipolo puntual. O lo meten en un software por cuestión de tiempo y calculan las derivadas y ya está. Adelanto que se va a anular cuando se evalúe, se van a anular un montón de cosas. Y en cuanto al torque, porque claro, si hay una fuerza, hay una distancia, entonces podría hablar de un momento de torsión que pueden probarlo directamente. En Bagnes ni siquiera lo comentan porque dicen es análogo al resultado que se hace en 321. Entonces, ese torque o momento de torsión es un producto cruz
de M y el B externo. Voy a poner externo acá. Aquí la ventaja es que no hay que derivar. Simplemente hacer el producto cruz, pero claro, hay que evaluar. De repente es más viable esta por cuestión de tiempo. Ese es el momento de torsión que se ejerce sobre el dipolo. Y recuerden que al igual que en 321, cuando teníamos dipolos puntuales, un campo externo generaba un momento de torsión que producía que esos dipolos puntuales tendieran a alinearse o al menos a girar, a orientarse en dirección del campo externo. Claro, si no hay movimiento si ese torque no produce rotación, es que tendría que haber un torque mecánico, o sea, una fuerza externa produciendo un torque mecánico para que no produzca que ese dipolo esté girando, o sea, que es igual que en 321. Aquí sería M cruz, pero como no hay que derivar, pero siempre hay que evaluar, entonces podemos evaluar antes de derivar para no... Solo con respecto de X, es que lo pueden ver de dos formas. Por ejemplo acá, como... Perdón. Acá. Se puede usar R cruz F, sí. Es más, se puede partir de la energía también. Recuerden que en física 100 hay una relación entre el torque, la energía y el ángulo. Véanlo así. El M, como es una constante, sale, entonces solo me queda esta expresión, que es un M punto nabla, que es lo que tengo acá. Componente X, componente Y, pero no, el M de ese dipolo no tiene componente Y, o sea, esto es 0, y tampoco tiene componente Z. Solo me queda esto para este ejercicio. Esa es una opción. También les dije que podrían usar esta otra y primero hacer el producto punto, que al fin de cuentas solo quedaría una componente en X, pero que es un escalar, y luego deben calcular el gradiente. El gradiente actuando sobre un escalar. Va a dar lo mismo. Igual aquí van a tener que hacer 3 derivadas. Solo que se hacen las 3 derivadas acá. Son con respecto X, Y, Z, y aquí todas son con respecto de X. Y debe darle lo mismo. Regresando acá, decía que como tenemos que hacer un producto cruz y luego evaluar, pero que no hay ninguna derivada de por medio, entonces perfectamente podemos primero evaluar y después hacer el producto cruz. Entonces, si evalúo primero el campo externo evaluado en 0,C,0, nos quedaría, ¿cuál era B? Por ejemplo, si yo evalúo esto en 0,C,0, pues, ¿cuánto quedaría? Esta se va a ir, también esta. Luego aquí sería X igual a 0, Z igual a 0, y R a la 5 se convertiría únicamente en Y. Y al cuadrado a las 5 medios, es decir, sería, ya evaluando, ¿verdad? Solo quedaría Y a la 5. Entonces, quedaría un M cruz B, que era mu sub 0, la corriente A por B,
entre 4pi, y a la hora de evaluar solo me quedaba negativo 1 sobre y, bueno, sobre c al cubo en z. No había cambiado también la... Déjenme regresar acá. Claro que tengo que cambiar, debo que evaluar también la y en c. Entonces aquí me quedaría un c a la 2, aquí me quedaría un c a la 5, entonces me quedaría 1 sobre c al cubo, negativo. Aquí conviene, y quizás es más práctico, hacer el producto cruz después de evaluar, porque quizás como en este problema hubo componentes que se eliminaron. Entonces, si cambio lo que vale m, que es m en x, aquí voy a dibujar este un poco diferente. Nos quedaría entonces mu sub 0, m, i. Y nos quedaría x cruz z, que eso es negativo y. Claro, por el negativo este de acá, entonces quedaría positivo y. El torque se calcula bien fácil. La energía también, lo que sí lleva trabajo es la fuerza. Pero hasta después de calcular todas esas derivadas, van a tener que evaluar. Preguntas hasta ahí. Déjenme ver, sería válido utilizar esa aproximación del campo B. Sí. Lo que pasa es que uno ya puede ver cuál va a ser el resultado esperado. Por ejemplo, si usan el campo B, que es este, ¿no? Y ven el flujo, aquí el diferencial de área iría en Z. Entonces, como, déjenme hacer espacio, voy a quitar todo esto. Ustedes tienen que el flujo es la integral, o lo pueden hacer así, de B punto DDA, o pueden usar el A punto DDR. Cualquiera de las dos. Tiene que dar lo mismo. Pensemos que usan el A. Que usan esta. Entonces el A, obsérvese que, ¿dónde está? Era este de acá. Me sale mejor dibujarlo acá. Entonces, claro, como definen un A, tienen un camino. Lo voy a dibujar así. Y lo que quieren hacer es A punto DDR. Lo que sí es que de entrada no puedo decir que sea 0. Así, solo con verlo. Pero si ustedes justifican que a la hora de plantear, por ejemplo, esta componente, o no lo voy a hacer así. En este camino primero. Si lo hacen en este camino, aquí el diferencial de línea va en dirección de Y. Entonces solo tendrían esta parte de acá
y la integral sería con respecto de x. Perdón, déjenme ver, no, este era el eje x. La integral sería con respecto de y, pero aquí x es un valor positivo, digamos menos b medios, porque esto es lo que valía era b. E integran con respecto de y desde menos a medios a medios. Luego la hacen en esta otra de acá. Claro, aquí la variable y va desde a medios negativo hasta a medios positivo. Luego la hacen acá. Y aquí el diferencial de línea sigue estando en dirección de y, pero la variable de integración y ahora va de a medios a menos a medios. Entonces, cuando hagan el producto punto, les va a quedar este de acá, pero como en esta línea dijimos que x vale b medios. En esta de acá, x vale menos b medios. Entonces quedan opuestas, ¿no? Pero el límite de integración quedan al revés. Entonces, de repente, cuando escriba aquí la x, b medios o menos b medios, queda opuesta, pero el límite de interacción inversa va a hacer que se anulen ahí. Lo mismo va a hacer acá. Entonces no habría flujo. Es más rápido hacerlo con el campo A. Si lo hacen también con el campo B, deben llegar a la misma conclusión. Que a la hora de integrar, la componente Z es la que sobrevive en todo el rectángulo, al final se va a anular. O la conclusión que habíamos anticipado antes con la energía. Porque recordemos que se puede relacionar la energía con la autoinductancia y el flujo también con la autoinductancia. Entonces, si la energía era cero, era porque la autoinductancia era cero, que implicaba que el flujo para esa configuración era cero. Se lo pueden ver de varias formas. Pero en realidad esa fue la razón por que calculé la energía primero, aunque la energía no lo pedían, para pues comentar justamente lo que me dijeron por ahí. Pero pueden usar B, pueden utilizar el A para calcular el flujo magnético. Igual les va a dar cero. Preguntas hasta ahí. Bueno, ya terminaríamos al menos la parte de videoconferencias con multipolos. Los demás ejercicios que voy a mandar ya van a ser problemas resueltos directamente en una imagen a mano o videos de problemas resueltos. Ponga el final, el final de la imagen o el video. Dígame. Ponga el final del video. ¿Cómo así? Ah, que deje grabar, ¿se refieren con eso? O que ponga el final de la imagen. José. Ah, ok, ajá. Dígame. O solo era para copiar o tener alguna duda. Perdón, Antonio preguntó, sí, si la energía es de cero, quiere decir que automáticamente la inductancia mutua en este caso sería cero, por lo tanto el flujo sería cero. Ah, era para copiar, ok.
Bueno, entonces decía que ya videoconferencias para esta parte de multipolos no va a haber. Los problemas restantes que mande van a ser ya sea con video o con problemas escritos resueltos a mano que ya los voy a subir al aula. En todo caso, la siguiente videoconferencia sería el próximo martes, arrancaríamos ya el capítulo 20. Y el lunes tendrían la prueba esperando que el aula virtual pues ya esté un poco más libre o un poco más rápida el fin de semana para que pueda hacer el banco de preguntas. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces.